pues buenas tardes de nuevo a todos los participantes en este tercer congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadoras e Investigadores de Derechos Humanos. Vamos a continuar con la cuarta mesa del día. En este caso me corresponde presentar la mesa correspondiente a los pueblos originarios y derechos humanos. Tenemos en la mesa 4 ponentes con los que he podido ya confraternizar con algunos de ellos en la comida, ha sido maravilloso, y con otros, bueno, pues tenemos la oportunidad seguramente en el resto de jornadas, en el caso de mañana seguramente, de profundizar más allá de este encuentro académico. En primer lugar, voy a presentar a Diego Fernando Ceballos Izquierdo, que proviene de la Universidad de Cádiz, y nos va a relatar una ponencia titulada Summa Causae y un impuesto global verde, una sinergia necesaria para garantizar los derechos humanos. Diego proviene, como he relatado, de la Universidad de Cádiz y tiene una preparación académica como abogado de la República del Ecuador por una universidad, en este caso la Universidad Nacional de Loja. Asimismo es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es especialista superior en Derecho Procesal, también por la Universidad Andina Simón Bolívar, y como experiencia laboral podemos enmarcar dentro del Servicio de Rentas Internas, que ha desempeñado diversos cargos como especialista jurídico tributario, procurador zonal y actualmente procurador nacional tributario. Asimismo cuenta con experiencia docente como docente invitado en las materias de Derecho Romano y Derecho Tributario. Al respecto de su ponencia nos va a abordar la interacción estratégica y filosófica entre el citado Summa Causae, disculpad mi pronunciación, no hablo quechua, la fiscalidad como ejes claves, ¿no?, para garantizar los derechos. De esta manera, el planteamiento central sostiene este paradigma civilizatorio alternativo y no meramente como un modelo de desarrollo, y que exige, por tanto, una transformación estructural tanto del sistema jurídico como el político y fiscal a nivel global. Esta transformación, como nos va a comentar, debe incluir un régimen tributario ecológico internacional concebido como instrumento de justicia climática y garantía de los derechos humanos. En último término, vamos a comprobar cómo va a argumentarnos, ¿no?, que sin un medio ambiente saludable no será posible garantizar derecho humano alguno, ya que el soporte vital de la existencia del territorio, el agua, el aire y los ecosistemas constituyen la condición de posibilidad para el ejercicio pleno de cualquier derecho fundamental. Así que, sin más, tienes tiempo. Muchísimas gracias, un cordial saludo con todos los presentes, un agradecimiento previo a la Universidad de León, un agradecimiento previo igual a la Organización de Jóvenes Investigadores. Y ya entrando en materia, la temática propuesta para esta ponencia es el Summa Causae y un impuesto global verde como una sinergia necesaria para garantizar los derechos humanos. Iniciemos con la problematización. Al 2025 creo que ya no es una incertidumbre, ya se convierte en una certeza de que el calentamiento global, la contaminación ambiental, son problemas serios. Y más que ello, pese a que sean problemas serios y ya clarificados desde hace mucho tiempo atrás, la lucha que ha llevado el ser humano contra esta contienda se ha ido disminuyendo y perdiendo año a año. Es tanto así que ya muchos tratadistas, muchos doctrinarios manifiestan que la supervivencia del ser humano se ve amenazada de manera significativa por el calentamiento global, por la contaminación ambiental, y todos hemos sido testigos en muchísimas ocasiones de diferentes escenarios ambientales un tanto sospechosos e incluso preocupantes. Aquí cito una noticia de la BBC, se vio en el Sahara hace no mucho, 2018, que cayó nieve, en uno de los lugares más desérticos, apareció nieve. En el caso ecuatoriano, un evento más reciente, en el 2024, sufrimos una sequía que duró alrededor de 3 meses. Esto trajo consigo serios problemas económicos, problemas políticos, problemas de salud. Esto principalmente porque el Ecuador, si abastece sus fuentes de energía, son fuentes hidroeléctricas. Esta sequía ecológica secó las hidroeléctricas, nos quedamos sin energía y estuvimos con razonamientos de hasta 14 horas al día sin energía eléctrica. Y evidentemente esto trajo problemas a la empresa privada, a la empresa pública. El sistema de salud colapsó, el sistema de salud público y privado colapsó. Hubieron despidos masivos, el acceso a la comida, a la alimentación se vio disminuido, encarecieron de manera exagerada muchísimas cuestiones. Entonces, estas situaciones vemos como el calentamiento global, vemos como la contaminación ambiental
genera efectos nocivos en el desarrollo de la humanidad como lo hemos conseguido hasta la presente fecha. Pero el problema del calentamiento global y el problema del medio ambiente es que, si bien es cierto, hay países que toman medidas correctivas. Justamente cuando veníamos nosotros desde Madrid a León para esta ponencia pudimos observar plantas eólicas, plantas de energía solar, y evidentemente son pasos fundamentales para una transformación energética más limpia o más verde, y son significativos. Pero el problema de la contaminación es que requiere medidas a nivel global, y las medidas a nivel global implican un consenso mundial. Así como vemos muy buenos ejemplos en Europa sobre energías limpias, también vemos la India, vemos a China y vemos a Estados Unidos sobre una polución exagerada, una contaminación exagerada, extractivismo y demás medidas que afectan al mundo en general. Es decir, no es que porque contaminan en un solo lado, la afectación de esa contaminación solo va a ser en ese país. El problema del medio ambiente es que muchos lo mencionan como una tela de araña, que si tú rompes un eslabón, la afectación es de manera global. Entonces, es importante repensar y establecer medidas también coercitivas contra los estados que no tomen medidas suficientes para el cuidado del medio ambiente. Se ha dicho mucho, hemos visto todos, sido testigos de muchas migraciones de diferente tipo, pero ya para los siguientes años, las migraciones que inicialmente eran por cuestiones económicas, en los siguientes años se menciona que las migraciones se van a dar por cuestiones o por crisis climáticas, es decir, ya hay lugares que se vuelven insostenibles vivir por el calor, por el extremo frío, y eso va a obligar a que haya un desplazamiento de personas hacia un montón de lugares. Entonces, el problema es bastante serio, pero al 2025 todavía no tenemos soluciones que se consideren efectivas o a nivel global. La pregunta es, ¿se agotaban las soluciones? Y sobre eso es la duda, y qué soluciones nuevas tenemos. Entonces, ahí es donde aparece la filosofía indígena, principalmente de los pueblos originarios de Ecuador y Bolivia, denominada summa causale. Las discusiones sobre qué implica el summa causale, o la definición exacta o la traducción exacta del quechua al castellano o al inglés, es una cuestión que se encuentra en algunos lugares aún en debate, pero para el Ecuador lo acepta como una traducción al buen vivir. Esto se lo encuentra, lo pueden observar en la Constitución del Ecuador, en el artículo 14, 275, 387. En el caso boliviano, en su Constitución del 2009, no lo llama summa causale, lo llama summa camaña, y implica el vivir bien. Es una analogía bastante similar, se encuentra previsto, o pueden encontrar esa especie de traducción en el artículo 80, en el artículo 8, en el 306, 313 de la Constitución Política de Bolivia. Pero, ¿qué implica el summa causale? Bueno, es una cosmovisión indígena de los pueblos originarios y que tiene ciertos postulados o paradigmas en los cuales se sustenta. Uno de los principales es la relacionalidad, que de manera simple indica la cultura indígena que existe una interconexión entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Es decir, no hay una postura sobre el humano, sobre la naturaleza, que es la postura normalmente aceptada occidental, que se la denomina, es decir, que el ser humano tiene el derecho a utilizar la naturaleza para su fin propio o para su beneficio. Incluso ya un poquito más adelante abordaré algunos criterios sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Tribunal Europeo y lo que ha mencionado la Corte Africana también sobre los derechos humanos. Toman a la naturaleza no como un ser vivo, sino únicamente una especie de cosa que nos sirve para nosotros subsistir. Es uno de los segundos principios. Estos no son taxativos, sino son son como pilares en los cuales se menciona que es fundamental. Habla de la reciprocidad y la complementariedad. Esto implica que debe establecerse relaciones de cuidado entre las personas y la naturaleza, y evidentemente esta sinergia entre el cosmos. La colectividad es uno de los principios que también la cultura indígena mucho la menciona y la pregonan, es decir, abandona la ideología del individualismo, del yo como persona, sino obliga a un repensar sobre el bien de la comunidad. Y bueno, a veces se puede entender el bien de la comunidad como la comunidad indígena, pero el postulado en sí es el bien de la comunidad, de todo el planeta y de todos los seres.
Cuarto postulado, que es sumamente importante, es el respeto a la Pachamama. La Pachamama, en traducción, es la madre tierra. La conciben como un ser vivo, no se lo concibe como una cosa. Y evidentemente, al ser un ser vivo del cual nosotros no nos encontramos en una situación de poder, no deberíamos, aunque muchas veces lo entendemos o lo asociamos como nos encontramos en una situación de poder, la filosofía indígena del Summa Causai implica y exige el cuidado y el respeto a este ser vivo. El quinto punto es el de plenitud y armonía, es decir, implica la exigencia de vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza, evitar la explotación, evitar el daño extractivista y vivir en esta sinergia necesaria. Finalmente, y uno de los postulados que se lo puede asociar incluso en otras materias, que es el cuidado del entorno de la naturaleza para las generaciones futuras. Entonces, esto es importante porque normalmente el egoísmo de las generaciones implica desgastar los recursos mientras yo esté bien. Y jamás o muy poco pensamos en qué va a pasar con nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Bueno, el Summa Causai también piensa en estas cuestiones, en todas las personas que vienen a futuro y que van a requerir, evidentemente por lógica, van a requerir agua, van a requerir alimentos. Entonces obliga a pensar a futuro y de generaciones futuras. El Summa Causai en Ecuador fue introducido en el 2018, fue un proceso democrático. En su momento hubieron discusiones, hubo una reforma constitucional, es la última constitución que tiene el Ecuador desde el 2018 y podemos encontrar un articulado bastante extenso a nivel de Carta Magna. En el artículo 14 se establece ya el derecho a un ambiente sano, es decir, todos los ecuatorianos se nos debe el Estado garantizar de que vamos a tener un ambiente sano para poder desarrollarnos en armonía. El artículo 250 de la Constitución ecuatoriana a mí me parece uno de los artículos más llamativos por la redacción y el cambio de paradigma de lo individual a lo colectivo. Establece que las provincias amazónicas, esto en contexto es donde se encuentra el Amazonas, la mayor cantidad de diversidad tanto animal como vegetal, establece que las provincias amazónicas forman parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Ni siquiera se toma la concepción del Ecuador, sino que la visión ya en la Constitución abandona este pensamiento individualista, porque también hay pensamiento individualista de persona y pensamiento individualista de estados. Es decir, a mí mucho me preocupa el bienestar de mi estado y es correcto en cierta medida. Pero todos los que estamos aquí sabemos la importancia que tiene el Amazonas, sabemos la importancia que tiene la naturaleza en un contexto general. Muchos tratadistas los denominan como el pulmón del mundo, entonces amerita cuidado. Y es así que en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 250, ya se ve esta visión, se cambia este paradigma y se lo establece que forma parte del equilibrio ambiental del planeta. Es interesantísimo. Bueno, pregona también un régimen de desarrollo sostenible, la responsabilidad del Estado a cuidar el medio ambiente. Y claro, en un primer punto podemos decir hay un marco de protección bastante fuerte sobre la naturaleza y sobre su cuidado. Pero evidentemente en Latinoamérica, me imagino que ustedes de alguna u otra manera han de haber escuchado que también se encuentran encrucijadas, ¿no? Las encrucijadas es que no tenemos todavía un desarrollo económico bastante fuerte para hacer un cambio de paradigma a una energía totalmente verde, por decirlo así, o una economía totalmente sustentable. Y claro, un presidente anterior decía los ecuatorianos no pueden morir de hambre estando sentados bajo un saquillo de oro. Y claro, hacía esta analogía diciendo que el Amazonas está llena de oro, o está llena de petróleo, o está llena de minerales que pueden ser explotados. Y si bien se debe garantizar, no puede ser esa garantía absoluta, pero bueno, implica discusiones adicionales. Si me preguntan a mí principalmente, no estoy de acuerdo con que se explote el Amazonas, el Yasuní, son escenarios, aparte de ser hermosos, son muy sensibles. Pero en contrapartida también hay las necesidades de la población, de salud, de educación, alimentación y demás. Entonces, bueno, hay que pensar también en esas soluciones a nivel global. ¿Qué se podría hacer para apoyar a los países que encontramos todavía en esa lucha por sobresalir? Ahora, sobre los derechos de la naturaleza, la Constitución ecuatoriana también lo regula del artículo 71 al 74 en la Constitución ecuatoriana, y un cambio significativo a diferencia de la mayoría de las constituciones es que Ecuador, y entiendo que Bolivia en similar indicación, establece que la naturaleza es sujeta de derechos. Esto implica un cambio también radical porque ningún otro ordenamiento
jurídico se la ve desde esa perspectiva, es decir, se asocia este respeto y que se puede activar mecanismos legales a efectos de proteger los derechos de la naturaleza. Un ejemplo clarísimo, y esto es una sentencia bastante llamativa que emitió la Corte Constitucional Ecuatoriana en el 2022, la cual habla sobre los derechos de la naturaleza y un marco un poquito más ampliado. Este caso, en un resumen muy ejecutivo, versaba sobre una mona, un primate, una monita, que en su momento fue traficada, fue comprada por una persona X, la tuvo con ella durante 18 años, es decir, la alimentó, la cuidó y demás, pidió el ente de control, retiró la monita porque no puede estar en un hogar, sino que necesita estar en una especie, en un lugar que pueda adaptarse. La retiraron y esta persona activó una medida jurisdiccional que fue un habeas corpus. Entonces activó un habeas corpus a efectos de restituir esta monita a la persona que en su momento la compró de manera ilegal. La Corte hace un análisis sobre lo que implica los derechos de la naturaleza y que no deben ser solo entendidos relacionados a las fuentes de agua, a las plantas o a los bosques, sino que también los derechos de la naturaleza implican el cuidado de las especies y de los animales. Entonces, es una discusión interesante para hablar sobre los derechos de la naturaleza y cómo el reconocerlos a nivel constitucional implica la activación de mecanismos jurisdiccionales para protegerlos. En el Ecuador se encuentra habilitado que si yo como ciudadano o un conglomerado, no sé, un colegio de abogados, un colegio de médicos o cualquier conglomerado indígena, incluso cualquiera, que se ve una afectación a un bosque, a fuentes de agua, puede activar mecanismos jurídicos como una acción de protección a efectos de cesar esta vulneración de derechos constitucionales a una fuente de agua, a un bosque, una infinidad. Entonces es importante esta regulación normativa y el reconocimiento a la naturaleza como sujeta de derechos. Ahora, abandonando un poquito ya el summa causal y entrando a los impuestos verdes, porque a la larga tienen una vinculación que ahora paso a explicar. Los impuestos verdes están catalogados o están incluidos dentro de estos impuestos que se denominan parafiscales, es decir, no tienen una finalidad recaudatoria de lo que implica o lo que se concibe inicialmente como la renta, el IVA y demás, sino que son correctivos, es decir, buscan cambiar las conductas nocivas que tenga una sociedad. Entonces, lo que ayudan es para castigar económicamente conductas, en nuestro caso, al menos en los impuestos verdes, contaminantes. Por medio de los impuestos, al menos de los impuestos verdes o parafiscales, se puede moldear la conducta, se puede moldear la economía y se puede corregir distorsiones económicas que se dan en la sociedad. En el caso ecuatoriano vimos un marco normativo interesante sobre protección y sobre cómo debe desarrollarse un ecosistema saludable, pero hay realidades que también a la fecha deben ser corregidas. Ejemplo, es muy barato en Ecuador comprar platillos plásticos, vasos plásticos, es como que $1 puedes comprar 20 o 30, es muy barato, pero cuando tú quieres comprar platos biodegradables, en cambio te cuesta el triple o hasta más. Es ahí donde los regímenes impositivos, al menos los impuestos verdes, pueden servir tanto para encarecer estos platos plásticos contaminantes y nocivos y, por otro lado, establecer exenciones para estos productos bioamigables. Entonces, es importante tener esta concepción de los impuestos que sirven para corregir esas conductas nocivas. Inicialmente decía que a nivel global la salud del medio ambiente exige un consenso global y una corrección global, pero hay países que simplemente se rehúsan como a firmar un tratado o el protocolo de Kioto, que es sobre las emisiones. Entonces, pero por medio de los impuestos sí puedes poner medidas correctivas, encarecer sus productos y evidentemente vas a poder obligarlos a que tomen medidas correctivas o en su defecto económicamente los matas. Entonces es importante la utilización de los impuestos respecto a corregir estas posturas. Pero ahora en el derecho tributario, en el campo del derecho tributario, las discusiones no se han encasillado mucho a este punto. Si bien se discute mucho sobre la soberanía impositiva, año a año se discuten sobre el alcance de un convenio para evitar la doble imposición. Una de las discusiones, o pocas de las discusiones sobre impuestos globales, es un impuesto global mínimo, pero su finalidad es recaudatoria y está direccionado no sobre conductas contaminantes, sino exclusivamente sobre estos grandes corporativos que tienen, las multinacionales que tienen establecimientos en diferentes países y que abusan un poco de los CRIs, pero nunca
a la fecha no se discute sobre imponer de manera global impuestos verdes a efectos de establecer estas soluciones que mencionaba. Es importante, decía, repensar estas discusiones sobre los CDIs siempre tienen un carácter individualista. Es complejo que las administraciones tributarias, porque a la larga tienen que recaudar impuestos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, salud, educación y demás. Entonces es difícil que abandonen esta postura, pero a la larga también conviene pensar de qué tanto sirve recaudar impuestos si a la larga te vas a quedar sin medio ambiente, si no vas a tener cómo vivir o vivir de una manera tal cual la concebimos a la fecha. Un impuesto verde es una solución global. Podemos especular que sí, efectivamente puede atacar de manera focalizada los efectos contaminantes, puede ser CO2, microplásticos, diferentes. Bueno, día a día creo que se descubre una forma nueva de contaminar. Permite corregir la conducta nociva de la economía y de la sociedad, es decir, puedes direccionar a la ciudadanía qué consumir y qué no consumir, encareciendo los productos, especialmente los contaminantes. Desalienta las prácticas dañinas, es una de las principales visiones de los impuestos parafiscales. Un impuesto verde desde luego a ese punto. Lo recaudado puede ser direccionado evidentemente para la investigación, sin duda alguna puede ser utilizado también para la remediación, y como ya mencionábamos, estos ingresos pueden ser utilizados para el cambio climático. Ahora, los retos, evidentemente siempre va a haber un consenso mundial, se requiere un consenso mundial para esta imposición, siempre va a haber intereses políticos y económicos que van a manejar o van a intentar manejar o estropear estas discusiones. También hay que ser conscientes de las diferencias marcadas que existen entre los países, ejemplo Ecuador, España, Ecuador, Noruega. La diferencia económica, la diferencia del avance tecnológico que tenemos en nuestra productividad es abismal, y claro, hay que ser conscientes de esas diferencias. Posiblemente implique también crear una administración a nivel global, discutir sobre la pérdida de la soberanía tributaria y diseñar el impuesto, qué grabar, hasta dónde grabar, base imponible, objeto del impuesto y demás. Entonces son quizás unos retos a discutir. Ya para cerrar finalmente con el tema de los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos de manera expresa no se establece un derecho a un ambiente sano, tampoco se establece que la naturaleza tiene un derecho de cuidado como tal. Bueno, recordemos que esta fue en 1948, pero el desarrollo jurisprudencial y consultivo tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Comisión Africana de Derechos Humanos, han expresado, bueno, en la opinión consultiva del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, el 10 de abril, en el caso versus Grecia, han expresado en manera de contexto situaciones o conclusiones similares, aunque cuestionables en alguna parte, porque las altas cortes, que deben garantizar en mayor medida los derechos humanos de todos, mencionan que el cambio climático puede generar efectos nocivos sobre los derechos humanos. A la fecha creo que no se puede utilizar la palabra puede, sino que sí genera afectaciones. Menciona que también la degradación del ambiente puede afectar el beneficio del individuo. Al respecto del puede, sigo cuestionándolo, no creo que puede, sino que va a generar. Lo que se ha dicho es que un ambiente sano es satisfactorio y favorece el desarrollo del ser humano y de la conservación, es decir, a acceder a fuentes de agua puras, a acceder a sombra, a acceder a productos de calidad, y genera que favorece el desarrollo del humano. Agrega también que existe una vinculación directa entre el medio ambiente saludable y la realización de los derechos humanos de la población. Sin duda alguna, sin un ambiente sano, ningún derecho adicional, derecho humano como tal, se podría garantizar. Y creo que una de las cuestiones que se puede replicar capaz a las altas cortes es que siguen teniendo la cosmovisión o siguen teniendo la visión de que la naturaleza es un instrumento para satisfacer los derechos humanos, más no se lo concibe como un sujeto de derechos humanos. Las sentencias y las opiniones consultivas dicen: debes cuidar el medio ambiente, porque si no cuidas el medio ambiente no vamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Cuando la lógica debería ser que debes cuidar el medio ambiente porque está sujeto a derechos, porque es un ser vivo y merece cuidado, no simplemente por el interés individual de la humanidad. Ya a manera de conclusiones,
bueno, la lucha contra el cambio climático y la contaminación, en lugar de mejorar en los últimos años, ha ido empeorando. Hemos visto la degradación, y esto principalmente se debe a la ambición del ser humano. Es claro que la ausencia de un medio ambiente saludable va a afectar de manera significativa y directa la realización de todos los derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la vida. Todos van a ver afectados si no hay un cuidado. El Summa cum Saude presenta una cosmovisión diferenciada y significativa. Algunos la asocian un poco con el socialismo y no tiene tanta esa vinculación, aunque comparten algunos postulados como el bien común, abandonar el individualismo, pero hasta ahí. Pero la cosmovisión indígena es el cuidado y el respeto de la naturaleza. El humano no está sobre la naturaleza, no puede ser concebida la naturaleza como una cosa. Evidentemente, esto implica que, como conclusión, debemos abandonar el pensamiento individualista tanto como persona y como estados por un pro del mundo, es decir, de una cuestión global. Y finalmente, que un impuesto global verde puede significar una herramienta significativa para corregir o contrarrestar las conductas o las políticas nocivas implantadas por otros estados. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Por también ajustarte al tiempo que habíamos marcado. Ahora en segundo lugar, voy mientras corregimos los problemas del directo de los PowerPoint, voy haciendo la siguiente presentación. En segundo término tenemos con nosotros a Rocío María Azar, que en este caso viene de la Universidad de Murcia. Rocío es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, también es magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad y actualmente doctoranda en Bioderecho, Bioética, Salud y Derechos Humanos por la citada Universidad de Murcia. En cambio, profesionalmente se desempeña como escribiente en la Secretaría Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en Argentina, adscrita en la Cátedra de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y es miembro joven del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Asimismo, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y del Foro de Jóvenes Administrativistas. En otro orden de cosas, también es parte integrante del Grupo de Acción e Investigación Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables en materia ambiental de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y finalmente redactora jurisprudencial ad honorem del Boletín Judicial de la provincia de Córdoba. Hoy nos va a hablar acerca de la tutela judicial efectiva de los pueblos originarios en los procesos ambientales, y de este modo nos va a analizar sucintamente un fallo reciente de la Cámara de Contencioso Administrativa de segunda nominación de Córdoba, en Argentina, que reconoce la tutela judicial efectiva de los pueblos originarios en procesos ambientales. Básicamente, el caso se centra en la comunidad indígena del Cosquín, Las Tunas, a la que el tribunal le reconoció legitimación activa para intervenir como tercero interesado en una acción de amparo ambiental, a pesar de no contar aún con personería jurídica formal. De este modo se resalta el rol fundamental del Poder Judicial en garantizar con perspectiva intercultural los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, quienes enfrentan desigualdad estructural. Sin más, por lo menos, tienen la palabra. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha ahí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de León por el espacio y al comité organizador de este congreso por darnos la posibilidad de exponer nuestros temas de investigación y por generar estos espacios tan interesantes de diálogo y debate. Bueno, para el tema de mi ponencia elegí la tutela judicial efectiva de los pueblos originarios en los procesos ambientales, y tal como comentó Álvaro, para ello traje a colación este fallo dictado por la Cámara de Contencioso Administrativa de segunda nominación de la ciudad de Córdoba, de la cual soy oriunda. Y bueno, este fallo se dictó en el año 2023
y acá lo que se debate es la participación de la comunidad indígena de las Tunas como tercero adhesivo en un proceso ambiental. Lo que se discute acá es la legitimación sustancial y procesal de esta comunidad para estar en juicio, ya que la misma no contaba con una inscripción formal, como lo exige la ley de materia, que esté inscrita formalmente en los registros de comunidades indígenas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, en el marco en el que se desarrolla este proceso judicial, se debate la legitimidad de la construcción de una autovía que se estuvo haciendo en la provincia de Córdoba, ya que estos pueblos originarios sostenían que se estaba avanzando sobre territorios ancestrales y sobre patrimonio arqueológico. En este contexto es que piden participación como terceros adhesivos en el proceso, el tribunal hace lugar a la participación y ante ello la provincia demandada, la provincia de Córdoba, por intermedio de sus representantes, interponen un recurso de reposición, ya que ellos sostienen que si bien admiten la existencia, la preexistencia de esta comunidad indígena, dicen que no se ha acreditado en el proceso que las personas que se presentan en el juicio realmente tengan legitimidad para representar a la comunidad, ya que no cuenta esta comunidad con una inscripción formal en el registro. En realidad el registro, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, como lo exigía la ley, estaba en trámite, pero no estaba finalizado. Bueno, ante este recurso de reposición que interpone la provincia contra este decreto que le otorgó participación a la comunidad, el tribunal, les anticipo que decidió no hacer lugar al recurso y confirmó la participación de la comunidad. ¿Sí? Los fundamentos en los que argumentó la resolución del tribunal se basó en dos grandes líneas. En primer lugar, los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional Argentina, en la última reforma que data del año 1994, que mediante la recepción de los artículos 75, inciso 17, inciso 19, inciso 22, se reconoce, en primer lugar, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. En segundo lugar, la personería jurídica de las comunidades. En tercer lugar, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y por último, la participación en la gestión de sus recursos. A su vez, mediante el inciso 22 del artículo 75, se incorporó al texto constitucional todos aquellos tratados internacionales de derechos humanos que haya firmado Argentina, dándole jerarquía constitucional. Entonces el tribunal considera que todos los tratados firmados por Argentina también deben tenerse en cuenta a los fines de resolver esta cuestión. Hay un cambio de paradigma con esta reforma constitucional, se pasa de un Estado monista, el cual no reconoce la diversidad cultural, a un Estado pluralista, en el cual se reconocen las desigualdades que existen en la comunidad. Y, como ya mencioné, los tratados internacionales que se incorporan con jerarquía constitucional. Bueno, esta ley en la que basó sus fundamentos la provincia cuando interpuso el recurso, era una ley nacional, es una ley nacional que continúa vigente, la Ley Nacional 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Se dictó en el año 85, si bien continúa vigente, pero el tribunal considera que tiene que ser interpretada conforme al nuevo texto constitucional. Una gran jurista y doctrinaria que ha estudiado mucho la protección de los pueblos indígenas, acá copié una cita de un texto de ella que me pareció muy relevante, dice: el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos indígenas supone admitir su existencia previa al nacimiento del Estado argentino,
por lo que la registración solo tiene carácter declarativo y no constitutivo, como lo regulaba la Ley 23.302. Además, dicha inscripción no constituye un requisito para el pleno goce, más allá de que sea un elemento que facilita a las comunidades indígenas su identificación como tales ante las autoridades y los particulares, pudiendo acreditar su existencia por otros medios de prueba cuando sea necesario. Esta autora considera que si bien es una realidad que se exige la inscripción de las comunidades, esto tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo, leyéndolo a la luz del nuevo texto constitucional, ya que el nuevo texto constitucional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos. Y a su vez dice que la interpretación que yo le doy como que jamás puede ser usado en contra de una ley que fue creada a los fines de favorecer la política indígena y el apoyo a las comunidades, no puede ser interpretada en contra de ellos. Bueno, ese es el primer argumento que esboza el tribunal en su resolución y a su vez fundamenta su resolución en el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que fue firmado en el año 2018 y aprobado en Argentina en el año 2020. Y este acuerdo establece que debe haber una legitimación amplia, una legitimación activa amplia en materia ambiental debido al bien jurídico en juego tan importante como es el ambiente. Y a su vez recepta la figura de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que el tribunal considera, en este caso, que por más que la comunidad no cuente con una inscripción formal en el registro, puede ser tomada como una defensora de los derechos humanos en asuntos ambientales. Esos son los argumentos del tribunal. En fin, rechazó el recurso intentado por la provincia, la personería no depende de un registro formal, le otorga la participación como tercero adhesivo confirmando el decreto dictado con anterioridad y hace una aplicación del bloque constitucional y convencional teniendo en cuenta el reciente Acuerdo de Escazú ratificado por la Argentina. Bueno, a su vez cabe tener presente que los pueblos indígenas son un sector en condición de vulnerabilidad. Así los define las 100 reglas de Brasilia, adoptadas en el acceso, adoptadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana del año 2008, de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, entre otros colectivos como ser los grupos migrantes, los adultos mayores, las mujeres, los niños. A mí en este caso me gusta seguir la denominación que usa un autor y un jurista mexicano, Alejandro, fue el nombre, Alejandro Rosillo Martínez, de la Universidad de Potosí, que él dice que en realidad son grupos, son sectores vulnerabilizados, porque decir que son sectores en condición de vulnerabilidad es tomar esto como una condición ya dada, y en realidad quien los vulnerabiliza es el sistema mismo, las estructuras de poder. Entonces acá me gusta usar el concepto que él usa para estos casos y para estos sectores. Bueno, los pueblos indígenas, como sabemos, han sufrido una discriminación tanto directa por motivos étnicos, raciales, pero también una discriminación indirecta relacionada con las regulaciones que se han dictado en materia de derechos, las políticas que se han adoptado, las prácticas y las costumbres que tenemos. Por ejemplo, cuando se autorizan emprendimientos desarrollistas en lugares donde habitan pueblos indígenas, en Argentina es muy común, bueno, en este caso, sin ir más lejos, que se ha construido una autovía que, por cierto, ya fue finalizada y se pasó por encima de poblaciones originarias, también la autorización de explotaciones mineras en zonas que son totalmente
desprotegidas y donde habitan comunidades. Entonces hay que tener en cuenta esta doble discriminación que sufren estos grupos vulnerabilizados. A su vez, estas 100 reglas de Brasilia, que también fueron ratificadas por Argentina, reflexionan no solo sobre las barreras visibles, sino también sobre las barreras invisibles que sufren estos sectores y establecen pautas de actuación para todos los órganos del Estado: Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en todos sus diversos órganos y dependencias. Y establece que el Estado debe cumplir un rol activo por medio de acciones positivas, es decir, que no basta con no discriminar, sino con tomar medidas positivas de acción a los fines de compensar estas desigualdades sociales a las que se vieron afectadas estos sectores, ¿no? Acá vamos por la desigualdad estructural que han sufrido estos pueblos y que siguen sufriendo, y las acciones positivas por parte del Estado. Aquí vemos cómo, por eso me pareció muy interesante traer este fallo a estudio y análisis, porque acá el tribunal realmente juzga con una perspectiva intercultural y de derechos humanos, siguiendo las líneas y las obligaciones impuestas por estos tratados ratificados por el país. Así vemos cómo el tribunal realiza en realidad un enfoque holístico de la normativa que rige en el país, no solamente limitándose a la aplicación de la ley, porque podría haberse limitado a la aplicación formal de la ley que exigía la inscripción de las comunidades indígenas en los registros respectivos. Acá integró el ordenamiento con la Constitución Nacional y con los tratados de derechos internacionales vigentes. Bueno, los desafíos actuales a los que nos enfrentamos, si bien hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que fue producido por la reforma constitucional del año 1994, estamos frente a una brecha de implementación, como lo denomina el primer relator especial de la ONU sobre derechos de pueblos originarios, que dice que en realidad hay un vacío entre la legislación existente y la práctica administrativa, jurídica y política. Hay un hueco entre los niveles formal y real que constituye una real violación de los derechos humanos de los pueblos originarios. Esto exige acciones concretas del Estado, acciones positivas, juzgar con perspectiva intercultural, la integración de la normativa constitucional y convencional a los textos legales, como vimos en este antecedente, y a la vez, como resaltaba acá mi compañero, aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, ya que tienen líneas señeras en la temática, por más que falte mucho por desarrollar, ¿no? Bueno, la conclusión que llego es que el reconocimiento de la personería de las comunidades indígenas se erige como un derecho autónomo, sin lugar a dudas, es un derecho reconocido constitucionalmente, pero por sobre todo como un derecho instrumental, necesario para el ejercicio de otros derechos considerados fundamentales, como ser el derecho a la vida, el derecho a la salud, a gozar de un medio ambiente sano, a la posesión y a la propiedad comunitaria de las tierras, ya que en este caso, si el tribunal hubiese hecho lugar al recurso de reposición interpuesto por la provincia, hubiese dejado a esta comunidad sin derecho de participación, vulnerando todos estos derechos correlativos que le trae a la comunidad el desarrollo de este emprendimiento, en realidad de esta construcción de la autovía sobre sus territorios. La tutela de estos derechos repercuten directamente sobre la dignidad humana. Bueno, esta es una reflexión final que quería hacer relacionada con la crisis climática, ya que mis líneas de investigación están relacionadas con ambos temas, la protección de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente. Acá les traigo una reflexión del tema que quería hacer. Esta crisis climática nos enfrenta a grandes desafíos a nivel mundial, a nivel global, nadie escapa de esto, requiere de toma de decisiones positivas por parte de los organismos y de medidas urgentes, como veníamos desarrollando,
Y acá creo que los pueblos originarios tienen mucho conocimiento que aportar, ya que ellos a lo largo de la historia han desarrollado lo que denominan muchos autores como conocimiento ecológico-cultural sobre la gestión de tanto de las tierras que ocupan como de los recursos naturales que utilizan, y creo que es el momento oportuno para reconocer este conocimiento que tienen los pueblos originarios, este conocimiento ancestral que tienen, y finalmente permitirles participar en cooperación con las autoridades estatales en los procesos para una gestión ambiental más sostenible y sustentable. Esa era mi reflexión final sobre el tema. Bueno, muchas gracias y bueno, queda abierta cualquier consulta o duda que pueda llegar a ser. Muchísimas gracias, Rocío. Antes de que demos paso a la siguiente ponencia, he visto que hay una duda en YouTube. Nos comenta Paulina Ramírez que cuál era el autor que mencionaste acerca del término de grupo vulnerabilizado. Alejandro Rodríguez, nunca me acuerdo, Alejandro Rosillo Martínez. Alejandro Rosillo Martínez. Rosillo Martínez, él es de la Universidad de Potosí, México. Muy bien. Pues aclarada la duda, lo voy a poner por el chat para que lo tengan también por escrito. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera de las ponencias, en este caso protagonizada por Estefany Cristina Ceballos Izquierdo, proveniente de la Universidad de Cádiz. Estefany es abogada por la Universidad Nacional de Loja y cuenta con una sólida formación académica de posgrado en este sentido, pues una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, una maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad con doble titulación otorgada por la Universidad de los Hemisferios IMF Smart Education, así como una maestría en Derecho Convención en Derecho Procesal. Además, es mediadora certificada por el Consejo de la Judicatura del Ecuador y actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Cádiz. En otro orden de cosas, en el ámbito profesional, se desempeña como docente y abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica Particular de Loja, en su sede de Quito. Hoy nos va a hablar acerca del Amaquilla, Amayuya, Amasúa, no ser ocioso, no mentir, no robar, cómo ha influenciado la aplicabilidad de la filosofía andina en la construcción del buen gobierno como garantía de los derechos humanos. En este sentido, va a analizar esta convergencia de esta filosofía andina confrontándola con la occidental en cuanto a valores como el trabajo honesto, el respeto a la vida y la propiedad ajena. En la comunidad andina se promueve una visión del ciudadano en armonía con la naturaleza, alejándose del consumismo occidental. De este modo, en 2008 y 2009, Ecuador y Bolivia, respectivamente, incorporaron en sus constituciones el reconocimiento de lo andino, como ya hemos visto también en algunas de las ponencias anteriores, ¿no? Sus tradiciones y su visión de justicia con valores como este caso es el Amaquilla, Amayuya, Amasúa, no ser ocioso, no mentir, no robar. Pilares éticos que buscan prevenir la corrupción, que en todo caso representa una falta de respeto a lo público y una amenaza a los derechos humanos. Sin más, tiene la palabra Estefany. Buenas tardes con todos, gracias a la Universidad de León por la invitación, asimismo a la Asociación de Investigadores, gracias a quienes están aquí presentes escuchándonos y a quienes nos acompañan en línea. Amaquilla, Amayuya, Amashua, no ser ocioso, no mentir, no robar. ¿Cómo ha influenciado la aplicabilidad de la filosofía andina como garantía de los derechos humanos? Los ejes centrales que he traído para la exposición del día de hoy básicamente son respecto a la filosofía andina, respecto a lo que se considera como buen gobierno y también respecto a la corrupción, tomando como referencia los índices de percepción de la corrupción. ¿Qué es la filosofía andina? La filosofía andina es la vivencia integrada entre el espacio, la naturaleza y la comunidad. Esta visión tenemos que tener presente que rompe con esta visión de sujeto-objeto que tenemos generalmente de la filosofía occidental, pues la naturaleza es considerada aquí como un ser vivo y sagrado. Básicamente se resume en escuchar, observar y vivir en armonía con la Pachamama. Esta filosofía andina tuvo un reconocimiento
reconocimiento constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, en el caso de Ecuador en el año 2008, en el caso de Bolivia en el año 2009, y como podemos ver en la diapositiva que les he traído, sus similitudes son innegables. Tenemos los términos Pachamama, el término buen vivir en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia es vivir bien, el reconocimiento a la plurinacionalidad, a la interculturalidad, a los derechos colectivos, derechos de la naturaleza, entre otros. Los pilares de esta exposición se denominan Amaquilla, Amayuya y Amashua, que su traducción en el castellano es no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, y que básicamente sintetiza una cosmovisión de trabajo en comunitario, de verdad, de compromiso social y, resumiría yo, de respeto colectivo. Otro de los planteamientos para esta exposición es ¿qué es un buen gobierno? Y esta es una pregunta interesante y depende muchísimo desde la perspectiva filosófica en la cual nosotros nos situemos o la que sea de nuestra preferencia. Y este término, esta pregunta de ¿qué es un buen gobierno? Yo diría que varía de persona a persona, de experiencia, de contextos sociales, entre otros. Para la tarde de hoy he citado los criterios de Platón, los criterios de Aristóteles, de Maquiavelo igualmente, de Rousseau, Tocqueville y de Hannah Arendt. Por ejemplo, Platón nos decía que un buen gobierno debe estar inspirado en la ética y en la justicia, y él nos decía que cada ser humano tiene un rol natural en la sociedad y que en virtud de ello nosotros tenemos que desarrollarnos en sociedad. ¿Quiénes debían gobernarnos? Los virtuosos únicamente o los sabios. En el caso de Aristóteles, él nos decía que el buen gobierno es el que está encargado o el que vela por el bien común, y aquí que era necesaria, nos decía, la educación cívica y la participación ciudadana. Por su parte, Maquiavelo, en cambio, nos decía que un buen gobierno es el que mantiene el orden y la estabilidad y que para ello a veces va a ser necesario imponerse, pero que como un freno a ello, como parte de ello, va a ser necesaria también la actividad de la sociedad, que la sociedad se involucre en esta vida política. Tenemos el criterio también de Rousseau, quien tenía esta famosa teoría del contrato social, y que él nos da también este concepto de soberanía, y él nos decía que un buen gobierno es el que vela por la libertad y por el bien común de sus ciudadanos. Tocqueville, en cambio, consideraba que el buen gobierno debía garantizar los derechos de los ciudadanos, debía descentralizar el poder y asimismo debía fomentar la creación de asociaciones civiles para que éstas participen en el buen gobierno. Finalmente tenemos el criterio de Hannah Arendt, quien daba especial relevancia, en cambio, a la importancia del espacio público para la interacción, la deliberación, y nos decía ella también la acción colectiva. Particularmente, a criterio personal, considero que un buen gobierno sería el que es elegido de forma legítima, el que vela por el derecho de sus ciudadanos, el que actúa de forma transparente, el que promueve el acceso equitativo a la educación integral, y esta educación necesariamente debe estar relacionada con la cívica, y que da condiciones de trabajo, de salud, de seguridad, para que puedan permitir el desarrollo humano, el goce efectivo de los derechos humanos, y con ello también permita la formación de ciudadanos comprometidos con lo público. Otro de los pilares para esta exposición es ¿qué es la corrupción? Les he traído aquí dos criterios respecto a esta palabra, que igualmente varía de acuerdo al contexto cultural, pero básicamente les diría que la corrupción es una conducta negativa que realizamos de forma individual, pero que necesariamente va a repercutir de forma colectiva, que surge ante nuestra falta de civismo, ante nuestra falta de compromiso social, que se manifiesta como una conducta normalizada y muchas de las veces que es aceptada, que está tan arraigada en nuestras sociedades esta corrupción, que es parte de nuestro tejido diario, de nuestras relaciones tanto privadas como públicas, al punto que ya nosotros prácticamente no identificamos cuáles son estas conductas corruptas, lo que a la par nos impide que nosotros combatamos de forma efectiva en contra de esta corrupción y que claramente sigan reproduciéndose estas conductas.
Con esos tres pilares vamos a conversar respecto a los índices de percepción de la corrupción. Les he traído aquí un resumen de las cifras que nos da Transparencia Internacional, enfocándome propiamente en los casos de Ecuador y de Bolivia, tomando como referencia asimismo el periodo de tiempo desde el 2000 hasta el 2024. Al revisar estas cifras y realizar este resumen, noté que tanto en Ecuador como en Bolivia tenemos siempre una tendencia alta o muy alta a índices de percepción de la corrupción. Y aquí yo me hacía el planteamiento: ¿qué pasa si analizamos, tomando como referencia los gobiernos que tuvimos, las tendencias políticas, la aplicación de la filosofía andina, considerando que en el 2008 se implementa en nuestro contrato social ecuatoriano y en Bolivia en el 2009? En el caso de Ecuador, por ejemplo, desde el 2000 al 2024 tuvimos 7 gobiernos. Podemos ver, tuvimos centro derecha, populismo militar, centro, y de ahí, a partir del 2007 al 2017, tenemos el gobierno denominado Revolución Ciudadana, que se constituye como una izquierda, como un gobierno socialista. ¿Qué particularidad tiene este gobierno? Que durante el gobierno de Rafael Correa, en el 2008, se crea esta nueva constitución implementada con la filosofía andina, con estos valores con los cuales inicié la exposición, y tenemos igualmente que no hay una variación en los índices de percepción de la corrupción, sino que igual nos mantenemos en un índice alto o muy alto. En el 2017 al 2021 tenemos un punto interesante también a destacar, porque aquí asume la presidencia Lenín Moreno, que él en un primer momento es coideario de Rafael Correa, es de la misma línea política, inicia como su gobierno de izquierda, pero al asumir el mando, él se separa de su partido político, indicando que se debe a su pueblo y develando los hechos de corrupción que se habían institucionalizado en el gobierno de Rafael Correa. Frente a ello, sí tenemos, en cambio, una mejora en los índices de percepción de la corrupción, pero bueno, de forma general, el Ecuador siempre ha tenido unos índices de percepción alta o muy alta. En cambio, en el caso de Bolivia, ha tenido 6 gobiernos, igualmente, desde el 2006 al 2019, asume en cambio el mando Evo Morales, quien maneja igualmente una izquierda indigenista, socialista, con su partido denominado MAS. En el caso de Evo Morales, igual, mantenemos una tendencia como muy alta o alta en índices de percepción de la corrupción, pese a la nueva constitución, pese a este cambio de paradigma con la filosofía andina, pero en la práctica no hubo ningún cambio. Luego tenemos un pequeño periodo de un año con una derecha transitoria, y del 2000 al 2024 actualmente se encuentra en la presidencia Luis Arce, quien es de izquierda socialista, del mismo partido de Evo Morales, y que igual mantiene esta tendencia de índices de percepción de la corrupción como altas o muy altas. Como síntesis de resultados, en el caso de Ecuador el mejor puntaje ha sido de 39 sobre 100 como índice de percepción de la corrupción. El peor puntaje ha sido paradójicamente en el año 2008 con un puntaje de 20 sobre 100. En el caso de Bolivia, el mejor puntaje ha sido de 35 sobre 100 en el año 2014 y el peor puntaje de 28 sobre 100 en el año 2024. Podríamos decir que el Ecuador ha tenido una evolución fluctuante, estancado, alto, y Bolivia descendiente sostenido, que por lo general Bolivia siempre se ha mantenido en una tendencia muy alta. Casos destacados de corrupción: en el caso de Ecuador tenemos el caso de Brecht, tenemos el caso Sobornos. En el caso de Bolivia, el caso conocido como Fondo Indígena, asimismo el caso CAMSE, y de forma general tenemos un debilitamiento de las instituciones públicas, una captación de poder, una limitación de medios de comunicación, sobornos, sobreprecios, entre otros. Como dato interesante, en el caso de Ecuador se estima que del 2007 al 2017, periodos en los cuales Rafael Correa estuvo en el gobierno, el Estado ecuatoriano ha perdido entre 30.000 a 70.000 millones de dólares.
Entonces aquí el cuestionamiento es: ¿cuántos derechos humanos creen ustedes que pudo haberse garantizado o que se vulneraron con estos recursos que el Estado ecuatoriano ha perdido? Y de los cuales hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuánto es el monto o cuál fue el daño que sufrió el Estado. Como conclusiones, les diría que tanto en Ecuador como en Bolivia se promovieron discursos de nuevo orden, discursos atacando el viejo orden, fomentando asimismo una filosofía andina, una redistribución de la riqueza, una recuperación del Estado para pueblos, para comunidades indígenas, pero vemos que en la práctica hemos tenido igual unos índices de percepción de la corrupción muy altos. Tenemos la centralización del poder en el Ejecutivo, la captación de instituciones de control, tenemos también el debilitamiento de los espacios de rendición de cuentas, que estos son espacios importantísimos, tanto en la filosofía andina, porque ellos se manejan así como estos espacios de rendición de cuentas, como vemos también en la filosofía política. Diría yo que nos encontramos también frente a una apropiación de un discurso andino para la captación del poder. Y bueno, lo paradójico que es que en el caso de Ecuador, en el mismo año que se realiza esta nueva constitución con filosofía andina, es el índice de percepción de la corrupción más alto. Y en el caso de Bolivia es en el 2024, esto es 15 años después de su nueva constitución. Para finalizar, les diría que es necesario para establecer un buen gobierno que garantice en realidad los derechos humanos de sus ciudadanos. Quizás desde la filosofía política es necesaria la descentralización del poder, la alternabilidad de gobiernos, espacios de rendición de cuentas, la veeduría ciudadana, la libertad de expresión, la independencia judicial. Y desde la filosofía andina les diría que sería no mentir, no robar, no ser ocioso, que es amaquilla, amayuya y amashua, para con ello poder trabajar en la construcción de un buen gobierno y sobre todo de sociedades más justas y equitativas que velen por el goce efectivo de los derechos de sus ciudadanos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Estefany. Sin solución de continuidad, vamos a dar paso a la última de las ponentes de la jornada. En este caso, Anne de las Heras Martín, proveniente de la Universidad Pompeu Fabra, va a ser la encargada. Anne ha desarrollado su carrera en el ámbito internacional, trabajando para 3 organizaciones europeas: Educación para un Mundo Independiente, la European Cancer Patients Coalition y la Alianza Europea para la Medicina Personalizada. En estas funciones ha participado en más de 20 proyectos financiados o cofinanciados por la Unión Europea, centrándose en la coordinación del proyecto, la comunicación, la difusión de iniciativas relacionadas con la salud pública, los derechos humanos y la equidad. Anne cursa actualmente un doctorado en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con una disertación centrada en el impacto de las organizaciones internacionales sobre los conflictos armados, particularmente en el uso de los niños soldados en la República Democrática del Congo. Y es precisamente este último tema, el reclutamiento cíclico de niños soldados en la República Democrática del Congo, el título de su ponencia actual, en la cual nos va a analizar las violaciones de derechos humanos asociadas al reclutamiento forzado y cíclico de los niños soldados, práctica que perpetúa la violencia y contradice normas de derecho internacional, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y del Derecho Humanitario Consuetudinario. Su estudio destacará cómo esta práctica forma generaciones sucesivas de combatientes, profundizando el conflicto armado, además examinando experiencias de ex niños soldados, centrando la atención en el trauma social y psicológico que enfrentan y por tanto constituyendo una grave violación de la dignidad y de los derechos fundamentales. A partir de aquí, el enfoque que va a abordar Anne pasará por la evaluación de los programas de desarme, desmovilización y reintegración, tanto internacionales como nacionales, valorando si realmente responden a las necesidades específicas de los niños soldados. Muchas gracias, Álvaro. Creo que ya no hace falta que empiece a hablar porque has hecho una muy buena introducción del tema. Muchas gracias, Álvaro, gracias a los panelistas que tengo en esta mesa y sobre todo muchas gracias a la gente que sigue aquí presente, que sé que ha sido un día muy largo, pero prometo que voy a ser breve, concisa y efectiva. Si tenéis alguna pregunta, me la preguntáis después en la cena. Vale, debo decir que
La investigación la estoy haciendo en inglés, por lo tanto se me hace más fácil hacerla en inglés. Aún así ahora mismo tengo cerebro en muchas partes, así que también voy a tener problemas con el inglés, pero más que nada para que seáis conscientes. Okay, so my presentation is actually entitled Breaking the Cycle, Child Soldiers and the Perpetuation of Armed Conflict in the Democratic Republic of Congo. Bueno, lo tengo aquí. ¿No? Sí, era para trabajarlo. Okay, so just a quick overview. I will give you a background of the conflict because it's normally not very known, so just so that you can situate yourselves and understand a little bit better what's actually going on. And then I will go through the research questions and the methodology that I would use in order to approach this subject. So the conflict that is going on now in DRC, it's actually been going on for over 30 years. The DRC is actually located in the center of the continent, and it's surrounded by many important countries such as Rwanda, Burundi, Central African Republic, and so on. As I said, this conflict has been going on for 30 years, but actually this year there's been a new event that actually changed the course of the conflict, and that is the rise of the armed group called M23. As I said, in January they regained control over the eastern side of the country, where the most important cities are located. As you can see here, there is an evolution of the control that they've gained. The city that is up there, Goma, it's the main transport city, and where people that want to travel from Rwanda, that it's, I hope you can see it down there. The people that want to go from Rwanda to the DRC will travel through Goma. Therefore, having the control over that city actually sets the discourse on who is going to have the power over the goods that are transferred. Okay, in order to understand the conflict, there are many different factors that have effect on it, but I want to focus on the Rwandan genocide. The Rwandan genocide happened in 1994. In that one, in this course of 100 days, over a million people were killed. The Hutu and the Tutsi were fighting, and the Hutu gained power of the government and killed, as I said, over a million Tutsi people, and also moderate Hutus that were against the Hutu regime. So the Tutsi people that were under attack actually had to flee the country and go to the surrounding countries, such as I mentioned before, Burundi, the DRC, and Uganda. When the Tutsis regained control and they kicked out the Hutu, the Hutu people that were perpetrating the genocide, the perpetrators actually also fled the country and went to the same countries that the victims had previously gone to. Therefore, this created a very difficult coexistence, especially in the DRC, because you could find the perpetrators and the victims of this genocide that also had to live with people from the DRC that have different cultures and different beliefs. Therefore, this was like the perfect situation for local outbreak and more violence. The country of the DRC, it's a very big country. It's actually, if you take into account the European sizes, you can go from Madrid to Poland, and that's more or less the size of the country. So even though there are different armed conflicts all over the country, I want to focus on the eastern side because it's actually the richest area in terms of the natural resources, and also where more of the armed conflicts are focused. So as I said, there are more than 100 conflicts all over the country, and we can differentiate them between IACS and NIACS, so international armed conflicts and non-international armed conflicts. The most important international armed conflict is the one that is going on between
Here it says FARDC, and this one it's the National Police of the DRC. So basically, the IAC is the one between the DRC and Rwanda. There are different factors that have encouraged this tumultuous relation between the two countries. One of them being the power that the Rwandan government has over the DRC government. Another one being, as I said, if you remember, there is the city of Goma. You can see it there. So Rwanda is actually building roads through Goma to the mines that are in the DRC, trying to export illegally the illegally mined minerals such as coltan or gold that are very used nowadays for our technologies. So they are creating the roads in order to make easier the transport of these minerals. And the third factor that also contributes to this uncomfortable relationship is the fact that, if you remember, I mentioned the armed group M23. This is one of the biggest armed groups in the DRC, and actually United Nations and several other organizations have found proof that Rwanda is actively financing this armed group. Therefore, they are trying to regain control within the DRC. Apart from this international armed conflict, there are several other national armed conflicts, and those are the ones between the National Armed Forces and the M23, the National Armed Forces and the ATF, which are basically brothers of M23, but they basically have to divide the territory because, as I said, the DRC is a very big country. So, yeah. The other one would be FARC, the National Armed Group and Armed Forces, and Codeco. And one of the last ones is the M23 with the Wazalendo. So, as I said, the ATF, it's like the brothers of the M23, and the Wazalendo are like the brothers of the National Armed Forces. So the national government actually gave them power to protect some of the territories because they knew they could not go against M23 because they do not have enough resources. Okay, so as you've seen, there are many different armed groups, but most of them, all of them actually, have very similar practices and a very similar practice, and that is the use of child soldiers. That's why I've decided to study it, and I wanted to mention a bit of the legal and normative framework, and I will go from the broader sense to the most narrow. And the broadest framework would be the Convention on the Rights of the Child, and this one in Article 38, it mentions that the use and conscription of child soldiers under the age of 15 is not allowed, and when deciding between the age of 15 to 18, you will have to give priority to the older generations. However, they adopted the optional protocol to the convention, and in this one they finally said that they did not allow the conscription of kids under the age of 18, but that they would accept the voluntary recruitment. So if the kids were willing to do so, we will talk about it later, that would be an acceptable practice. When it comes to the international jurisprudence, we have 3 cases. There's been more, but these are the most prominent ones. The first one being the one from the Special Court for Sierra Leone, in the case against Charles Taylor. This was the first case in which there was, in which they established a relation between the recruitment and the use of child soldiers and criminal responsibility. The second one being the one of Thomas Lubanga. This is the first case that was, this was the first sentence of the ICC that was given a few years ago, and it was a very important sentence, not only because it was the first one, but also because they covered this topic of the use of child soldiers. They actually said that
war criminals in this case could not use child soldiers or conscripted under the age of 18. And then the last one being the sentence of the prosecutor versus Bosco Ntaganda. In this one, they also said that it's not legal to use child soldiers, but they did not focus only on the use of conscription, but they also focused on the harm that the kids suffer while being inside the armed groups. And it's actually, I always say funny, but it's not funny, but it's something that you have to notice that these two sentences, the one from Thomas Lubanga and Bosco Ntaganda, are from war criminals of the DRC. So the ICC has not given that many sentences, but they are focusing on this matter. If we have a little bit of a narrower approach, then we will go to the regional framework, and this will be the African Charter on the Rights of and Welfare of the Child. And this one it has a stricter approach than the Convention on the Rights of the Child, and this one prohibits completely the use and conscription of child soldiers. And then when it comes to national legislation, the Criminal Code forbids the recruitment, and the Constitution ensures them other types of rights. And the TRC is actually part of the previously mentioned legal documents, therefore they are bound by it. Now, when it comes to the studies of child soldiers, there is not that big of a study. However, I will focus on 4 different factors. The first one is the concept of voluntariness and agency. That's the one that I mentioned previously. And it's the fact that they consider that children can actually voluntarily join the armed groups. However, this voluntariness and this agency is coerced by their reality. It's a very colonial sense of saying, because they do know the realities that they are living. However, they are not aware of the whole consequences, all the consequences that will come with joining the armed groups. So many times they do join the groups because of family members guiding them towards them, or friends telling them that it's actually a nice life, you actually get to eat every day, so you should come. They've experienced a lot of violence, and sometimes they say, if this armed group has hurt my family, I will join the other armed group that will go against them and gain vengeance. So there are different factors that actually affect their voluntary decision. Then I also wanted to talk about the roles within the armed group, and it's that when you talk about child soldiers, you normally think about the small black kid holding a gun. However, this is not the universal reality. When you look at the numbers, children normally go into the armed groups in a secondary role. Therefore, they are used as cooks, as helpers, and different things that are behind the war. They are not actually experiencing the war. But saying this, this doesn't mean that they are always in this secondary role. They actually evolve when they are comfortable within the armed groups, and the commanders think that they are reliable, they are sent to war. Also, another case, which is quite curious, it's the use of child soldiers in war, because they are considered to be human shields. Not just because they don't care about them, there are actual beliefs in some African cultures that after going through a procedure in which a witch doctor will say something to you, you will become an actual human shield and you will be protected, and if you go to war, you will not be hurt. So that's sometimes, whenever they are used in war, this is also a reality. I also wanted to talk about the gender as a determining factor, because the reality of girls and boys is not the same during the armed groups, as you can imagine. When it comes to the roles of girls, they are mostly used as wives or sex slaves. They also, their health is also heavily deteriorated due to the lack of access to resources.
And then I also wanted to talk about the consequences of participating in conflict. So it's not only about what happens when you are in the conflict, but also what happens after the conflict. These kids experience a lot of violence, and as you can imagine, the wounds are permanent, or at least very long-lasting. And there are cases in which kids are forced to inflict violence towards their own family members, and therefore, as you can imagine, if a kid has killed my brother, it's gonna be very hard for me to actually take this kid back. However, in the DDR programs, they are working with that, and this is one of the determining factors. The DDR programs are aimed to support individuals who were previously in the armed groups, and they actually want to transition to the normal civil life. In order to organize, establish these DDR programs, there are 3 factors that Wessels said that have to be taken into consideration, and that I actually agree with. And it's, first of all, you have to avoid the one-size-fits-all mentality, and it's that not all words are the same, not all realities are the same, therefore you have to, as it is mentioned in the second one, you have to take a culturally grounded approach. You have to take into consideration the realities that each society lives. And also, you have to create a secure system, because there is also a reality in which you are able to take the kids out of the armed conflict, but because you don't have a secure system, after several years, they actually end up going back to the conflict and to the armed groups, because they believe that they were better in the armed group than outside in their new realities. I also wanted to mention, I'm barely done, so I'm almost done, so don't worry. I also wanted to mention the multi-stakeholder approach, because when you take into consideration the DDR policies, you have to consider, well, the one that I propose that it's the best approach is the multi-stakeholder one that takes into consideration international organizations and national organizations. International organizations will take care of the logistics and the finance, the financing of the policies, and then you will use the national organizations to actually implement them and take a culturally grounded approach. However, the big problem is that when you take into consideration the international and national organizations, the power that the international ones have, it's way bigger, because if the money runs out, there is no DDR policy anymore. And this has been the biggest conflict that they've had to go through. So, the research objectives that I have. First of all, I want to analyze how I want to analyze whether the recruitment and use of child soldiers actually contributes the cyclicality of the conflict. Then I want to identify why and how the children join the armed groups, and why is it such a recurrent factor. And also I want to analyze the long-term social and psychological impact of participating in the conflict. And to finalize, I want to analyze the DDR practices that have been implemented. I will focus on the years after 2017, and I will try to decide or evaluate whether national or international organizations have had a more efficient approach in implementing them. I do have more things to talk about, but I think that basically wraps up my presentation. And yeah, thank you very much for listening, and I hope you enjoyed it. I'm able to answer more questions afterwards. Muchísimas gracias, Ani. Me vas a perdonar, no te voy a contestar en inglés. Aunque el conocimiento pasivo es de reconocer que ha sido positivo por mi parte, y me ha parecido una charla verdaderamente enriquecedora y, bueno, sobremanera cuando estamos ante conflictos armados, en cierto modo muy desconocidos, ¿no? por nuestras lógicas, ¿no? Vamos a comprender la multiplicidad de actores y de situaciones en las que se encuentran. Yo aquí sí que querría recomendar, haciendo un poco de spam, ya que en
Néstor López es un director de cine leonés, ganó recientemente un Goya por el mejor documental, precisamente por Semillas de Kibu, en el que planteaba pues, una de estas ramificaciones o guerra de Kibu, o sea, dentro de uno de los múltiples conflictos que asolan el Congo. Por mi parte, daros la enhorabuena a todos los ponentes y abro un pequeñísimo turno de preguntas, porque estamos un poco sobrepasados del tiempo, entonces sí que os rogaría que fueran lo más concretas posible y si no, pues ya nos embarcaríamos al debate, lógicamente, mañana en la comida. Vale, pues si no tenemos ninguna cuestión, lo dicho, cerramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes y quería recordarles que precisamente he citado la comida de mañana, que va a ser un espacio idóneo para poder charlar. Les recuerdo que se va a celebrar en el propio patio de Sierra Pambley, es decir, en el mismo lugar donde se van a celebrar las ponencias, y les recuerdo que deben inscribirse y pagar por adelantado la comida. Entonces, bueno, les insisto que si no se han apuntado aún, que aún están a tiempo de realizarlo. Así que muchas gracias.